En realidad no tenemos idea de dónde vamos a ir, ¿verdad? It's demarcated by a great dome. The Turbac saw under the second dynasty in Mesopotamia was called. ¿Qué pasó? Me jaló. Andas eléctrico. Anda electrocutando. ¿Estás eléctrico? Sí. La pista de aterrizaje mientras compramos una. Ya vamos para la casa, la verdad estuvo súper bonito. El clima nos favoreció un montón y sí, la pasamos bien. Costa Rica súper lindo hoy. Recientemente hemos estado estudiando el libro de Efesios. Y Efesios es un libro que nos gusta mucho porque de hecho es el único, creo, que tenía la frase de lugares celestiales, ¿verdad? Que menciona Pablo. Pero la carta tiene muchísima profundidad y muchísimo énfasis en los lugares celestiales. Y por supuesto, habla de Cristo y lo posiciona, ¿verdad?, como cabeza de la iglesia. Se parece muchísimo a Colosenses, son dos cartas que son muy parecidas, pero bueno, Colosenses pareciera tener un énfasis, sobre todo en el capítulo 1, ¿verdad?, del 15 al 20, que es como casi un Jesucristo cósmico, decimos, ¿verdad?, que aunque suena muy fuerte, eso muy raro, tal vez para nuestro lenguaje, pues es Jesús como cabeza del universo y al mismo tiempo en Efesios Jesús como cabeza de la iglesia, unidos, ¿verdad?, sujetos a Cristo. Bueno, queríamos compartirles un poquito algunas ideas tal vez que han calado mucho en nosotros, que nos han edificado mucho, que le pedimos a Dios que más allá de ser conocimiento que envanece, en realidad sea para nosotros, como dice la palabra, en ese proceso de conformarnos y llegar a la estatura de Cristo, pues que sea para eso. Lo primero que uno va a encontrar desde el versículo 3, va a encontrar una doxología. Pero básicamente, para entenderlo en palabras muy sencillas, es una forma muy elocuente en la que o un lenguaje muy teológico en la que yo pueda dar alabanza y adoración. Y entonces él empieza alabando a Dios, y de hecho el versículo 3 dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera frase con la que inicia, que nos bendijo en los lugares celestiales con toda clase de bendición espiritual. Y entonces uno va leyendo la carta y se va dando cuenta, principalmente en esta doxología, que Pablo inclusive va a empezar a dar gloria y alabanza, o va a centrar ciertos aspectos de la carta que hablan en general de la nueva humanidad y demás, pero habla de un propósito eterno que Dios ya había establecido desde Génesis. Y de hecho estamos en ese proceso, pero es muy enriquecedor estudiar la carta o entender algunos aspectos
que está hablando en Efesios y cobran sentido en toda la línea de la Biblia, pero desde Génesis también. Pero importante que el deseo de Dios que se había propuesto de tener muchos hijos y muchas hijas, una gran familia, como principal Cristo, ¿verdad? De esa gran familia, no inicia de hecho en Génesis, sino desde antes de la fundación del mundo, lo cual es algo precioso. Muchas veces leemos el cristianismo o leemos el plan de Dios a partir de la caída del ser humano hacia el pecado, ¿verdad? Y eso está bien porque definitivamente, y como lo vemos en la doxología, uno de los roles importantísimos que ejecuta Cristo es la redención del ser humano. Pero no es desde ahí que parte, sino que hay un plan de propósito, hay un plan eterno que Dios ya tenía desde antes de conformar una familia en Cristo. Por cierto, en Cristo, ¿te acuerdas qué significa esa palabra que aparece como 11 veces, de hecho, solamente en el inicio de Efesios? En Cristo, ¿por qué decimos en Cristo? Uno puede ver una línea que se ha trazado, uno dice desde Génesis, porque es el primer libro, entonces puede empezar a ver que desde ese punto empieza a trazarse ese plan eterno, pero cuando uno lee la carta, que justamente es la centralidad de ella, el plan eterno de Dios, uno puede entender aspectos como que Dios tenía un plan antes de la fundación del mundo, que es lo que Dani decía. Básicamente, desde ese principio que se le llama eternidad pasada, es decir, antes de que hubieran muchas cosas, pero Dios ya era, el verbo ya estaba con él, ya habían planes de propósito y demás. Desde ese punto que se le llama eternidad pasada, Dios empieza a trazar su propósito. Y todo, desde ese momento, era en Cristo, para Cristo, por Cristo. Sin embargo, nosotros, ¿verdad? Empieza Génesis, por ejemplo, y habla de Adán y Eva, donde ellos tenían sus roles, sus propósitos, ellos tenían, o sea, Dios había establecido para ellos ciertos roles y demás, pero como todos sabemos, Adán cae, y entiéndase Adán no solo como el hombre, sino como la humanidad, eso significa Adán. Entonces, una vez que Adán cae, nosotros quedamos bajo ese sistema, esa ley de muerte. Sí, o sea, todos nacemos en Adán. Sí, y quedamos bajo juicio, a enemistad, dice Romanos, que quedamos enemistados con Dios y estábamos en Adán. Pero ahora, Efesios, cuando ya empieza a hablar no solo de esa eternidad pasada, sino que empieza a desglosar todo el plan eterno de Dios que siempre ha sido, desde ese momento hasta hoy, ahora Cristo, no solo muerto, sino ahora más bien Cristo resucitado, estando en Él ahora, somos esa nueva humanidad, pero al fin y al cabo es que ahora esa palabra en Cristo empieza a unir justamente todas las cosas que desde el principio se habían establecido. Era Cristo y por medio de Él que iban a concluirse todas las cosas, que iba a llegar un tiempo de cumplimiento, que iba a haber un solo pueblo, y muchas de esas cosas eran misterios que no se habían revelado hasta ese momento. Entonces, no solo es el hecho de que antes estábamos en Adán y ahora justamente estamos en Cristo, que es todo un tema de hecho estar en Cristo, pero sino que establece un antes y un después en términos de pecado, pero que siempre ha sido el plan de propósito de Dios, tener una familia unificada que es solo por medio de Él. Sí, es injertados en Cristo, como dice la palabra en una traducción que me gusta mucho. Estamos injertados, ¿verdad? Como una rama que se puede injertar a un árbol, o sea, digamos, no pertenecía al árbol, pero uno la puede injertar con un proceso, ¿verdad? Y eventualmente, algo muy lindo que también en uno de los evangelios podemos leer, y es que estando injertados a ese árbol, ¿verdad? Como Jesús decía, yo soy la vid, ¿verdad? Y ustedes son esas ramas. Estando unidos y solo por la unión de Cristo, además de, como dice Pablo en el inicio de la doxología, podemos disfrutar, como dice una versión, de toda suerte de bendiciones espirituales. Solamente es en Cristo que las podemos disfrutar, ¿verdad? Y que en Él las podemos tener. Pero estando injertados también podemos dar fruto. Entonces estar en Cristo, como dice Pablo, que lo dijo muy bien, contrasta radicalmente con estar en Adán, que es la condición en la que nacemos todos, ¿verdad? Ok, ya recuperamos la cámara que se murió en medio camino.
Y ya llegamos a la casa, pero bueno, nos cortó como diciendo, ya estaban hablando mucho, ¿verdad? Entonces, luego les vamos a contar más y la verdad que esto nos encanta y nos apasiona mucho aprender del plan de Dios y que tiene que ser relevante para nosotros en el día a día, en el 2022 y desde siempre ha sido así para el ser humano. Entonces, chao, luego les compartimos más y nos vemos en otro videoblog Efecioso. Bueno, tema aparte, la verdad estoy muy emocionado de ir a revisar las tomas del volcán Turrialba que pude hacer con el dron. Juguete nuevo y obviamente ando con la fiebre, por eso que salimos hoy de forma improvisada. Entonces bueno, un gran abrazo a todos, pura vida.